plumas. ¡Ven por mí, eh! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo no vuelo. ¿Y qué quieres que haga, eh? Que extienda mis alas y yo... ¡Ah! ¡Y mis hermosas alas! ¡Sáquenme de aquí! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Fly!
Y si la persona, o en este caso, la criatura en la que más confiabas, fuera en realidad el monstruo del que has estado huyendo toda tu vida. Esa pregunta es el eje central de Swapped, la nueva película animada de Netflix, producida por Skydance Animation. Sé lo que estarás pensando. Genial, otra película infantil de intercambio de cuerpos. Ya la he visto. Y la verdad, yo también lo pensé. Puse los ojos en blanco al ver el tráiler. Pero luego me senté a verla, y a mitad de la película sucedió algo que realmente no vi venir. Algo que me hizo incorporarme, mirar fijamente la pantalla y exclamar, «Un momento, imposible». Así que hoy vamos a analizarla a fondo. Vamos a desglosar Swapped, la historia, los personajes, los temas ocultos, el giro argumental sorprendente, y si esta película merece la pena, o si es solo otra película animada más de Netflix. Quédate, porque tiene más matices de los que su publicidad te hace creer. Swapped se estrenó en Netflix el 1 de mayo de 2026, dirigida por Nathan Greno, el mismo que codirigió Enredados de Disney en 2010. Entre dos criaturas. En el centro de todo está Ollie, con la voz de Michael B. Jordan, quien le da una calidez y vulnerabilidad que no siempre se esperan de un protagonista animado. Ollie es un joven pucú, una pequeña criatura parecida a una nutria que vive en una isla protegida en medio del río del valle. Su familia se rige por una regla: esconderse hoy, vivir mañana. Sus padres, con las voces del gran Cedric the Entertainer y Justina Machado, aman profundamente a Ollie, pero les aterra lo que su curiosidad ilimitada pueda costarle. Y la curiosidad de Ollie es en realidad el motor de toda la historia. Porque hace mucho tiempo, cuando Ollie era solo un niño, hizo algo que pareció generoso y amable en ese momento. Compartió su fuente de alimento, las preciadas albóndigas de los pucús, con una joven abeja vanesa llamada Ivy. Le enseñó a comerlas. Pensó que estaba siendo un buen vecino. Lo que siguió fue catastrófico. Llegaron más aves javanesas. Las albóndigas, toda la fuente de alimento de los pucús, fueron devoradas. Los pucús fueron empujados a la inanición. Y Ollie, la pequeña criatura curiosa, que simplemente había intentado ser amable, fue culpado de todo. Fue expulsado, marcado como aquel cuya ingenuidad casi destruyó a su especie. Años después, Ollie ha crecido cargando con esa culpa. E Ivy, ahora una abeja vanesa adulta, ha crecido cargando con el peso de lo que su especie le arrebató inadvertidamente a la suya. Su reencuentro no es precisamente cordial. Son dos criaturas que tienen motivos de sobra para despreciarse, unidas por un giro del destino, una vaina mágica, y como era de esperar, un intercambio de cuerpos. El intercambio en sí es caótico, cómico e inmediatamente encantador. Ollie despertando con plumas y alas es realmente gracioso. Ivy descubriendo que ahora está cerca del suelo y no puede volar le provoca pánico, en el mejor sentido. La química vocal entre Jordan y Temple es electrizante desde el principio. Discuten, se pelean, se socavan mutuamente a cada paso. Y aún así, siempre se percibe un respeto a regañadientes subyacente. La estructura de la misión se pone en marcha rápidamente. Necesitan encontrar otra vaina mágica para intercambiar. Y para ello, necesitarán ayuda para orientarse en el valle. Con la voz de Tracy Morgan, en lo que considero una de sus mejores interpretaciones, Boogle es un pez jovial, de boca ancha y parecido a una lubina, que se ofrece a guiar a Ollie e Ivy
hacia un escondite de vainas cerca de una cascada en lo profundo del valle. Es divertido, adorable y parece completamente inofensivo. El talento cómico natural de Morgan le otorga a Boogle una calidez espontánea que te hace sentir completamente relajado a su alrededor. Esa relajación, como descubriremos, es precisamente el objetivo. Juntos, los tres emprenden un viaje a través del valle, esquivando depredadores, cruzando rápidos y sorteando las hostiles fronteras entre los territorios de las especies. Y con cada obstáculo, Ollie e Ivy se ven obligados a depender el uno del otro de una forma que jamás hubieran imaginado. Ollie, ahora en el cuerpo de Ivy, tiene que aprender a volar. Ivy, ahora en el cuerpo de Ollie, tiene que aprender a confiar, a bajar el ritmo, a ver el mundo desde el suelo por primera vez. Hay una hermosa secuencia a mitad de la película donde tienen que cruzar una enorme cascada y ninguno de los dos puede hacerlo solo. Ollie descubre una técnica con sus nuevas alas que a Ivy jamás se le habría ocurrido. Ivy usa la fuerza física del pucú para mantenerlos a flote. Es la tesis visual de la película. Son mejores juntos que separados, plasmada en una secuencia de acción genuinamente tensa y emocionante. Y durante todo esto, Boogle está presente, contando chistes, ofreciendo ánimos, pareciendo la presencia más confiable en este mundo peligroso y dividido. Ollie es el corazón moral de la película, y Michael B. Jordan le aporta una profundidad que engrandece la historia. Lo fascinante de Ollie es que su herida principal no es física, sino culpa. Lleva años cargando con el peso de su error infantil, lo que lo ha sumido en el aislamiento. Irónicamente, desconfía de los demás, porque la última vez que confió en alguien, toda su comunidad pagó las consecuencias. Jordan dota a Ollie de una tristeza subyacente que hace que su arco argumental, aprender a confiar de nuevo, a creer que la conexión sigue siendo posible, incluso después de la traición, sea realmente conmovedor. Ivy, con la voz de Juno Temple, es el personaje más complejo de la película y, sinceramente, está un poco desarrollado. Temple se entrega por completo y está maravillosa en el papel, pero el guión le otorga a Ivy menos profundidad emocional que a Ollie. Sabemos menos sobre lo que lleva dentro, lo que teme, lo que desea, más allá de simplemente reunirse con sus hermanas. El centro emocional de la película se inclina fuertemente hacia Ollie, lo que hace que Ivy parezca la parte reactiva del dúo con más frecuencia de la que debería. Tracy Morgan es tan naturalmente gracioso, tan genuinamente cálido en su interpretación, que la película te convence por completo. Cada matiz de generosidad que transmite se siente real. Y ahí radica la trampa, porque aquí está la historia de fondo, revelada en una de las mejores explicaciones del origen de un villano que ofrece la película. El lobo de fuego fue una vez un lobo árbol, el más débil de su camada, abandonado, dejado a su suerte por su propia manada. Su ira, su sed de poder, su necesidad de control, todo surgió de una herida de rechazo tan profunda que se convirtió en algo monstruoso. Usó magia oscura para convertirse en el lobo de fuego. Incendió el valle. Finalmente, el antiguo Zoo lo atrapó en el cuerpo de un pez, el cuerpo de Boogle, como castigo. Y allí esperó, paciente, inteligente, jugando a largo plazo. Cuando vuelves a ver la película conociendo la verdad, cada momento con Boogle adquiere un matiz diferente. Su calidez era lo suficientemente real como para ser convincente, pero siempre estaba al servicio de la manipulación. Y eso resulta inquietante de una manera que perdura.
La película plantea una pregunta sutil. ¿Cómo distinguir entre la bondad genuina y la bondad fingida? ¿Y acaso importa si el efecto emocional es el mismo en el momento? Waped es la última producción de Skydance Animation, el estudio de animación dirigido por David Ellison, conocido principalmente por haber servido de plataforma para el productor John Lasseter tras su despido de Disney/Pixar por conducta sexual inapropiada, siguiendo la tendencia del estudio de reclutar talento consolidado de Disney y DreamWorks Animation. Nathan Greno, codirector de Enredados, dirige la película. Hace mucho tiempo, las criaturas del valle vivían en armonía. Todo cambió cuando el lobo de fuego atacó. Ahora, la comida escasea y los animales se ven obligados a luchar por los escasos recursos. Para Oli, Michael B. Jordan, un pucú con aspecto de nutria, esto es algo personal. Años atrás, le mostró a Ivy, Juno Temple, una javanesa con aspecto de pájaro. Un acto de bondad que salvó a la javanesa, pero condenó al pucú a morir de hambre, convirtiéndolo en un marginado. Oli e Ivy han crecido antes de volver a verse, y sus circunstancias los convierten inmediatamente en enemigos acérrimos, durante unos 3 minutos. Luego, convenientemente, se topan con un antiguo objeto mágico que transforma a Oli en un javán y a Ivy en un pucú, obligándolos a colaborar entre sí, y también con Boogle, Tracy Morgan, la criatura con forma de pez, si quieren tener alguna esperanza de restaurar la paz en el valle y recuperar su forma original. El guión es derivativo y vacío, hasta el punto de que si se revelara que la película fue escrita íntegramente por ChatGPT, no sería ninguna sorpresa. Los personajes hablan en círculos expositivos excesivamente verbosos, repitiendo constantemente tantas palabras como sea posible, sin llegar a encontrar un significado real ni profundidad emocional. Y todo el tiempo se precipitan hacia un giro argumental que de alguna manera resulta completamente predecible, a pesar de surgir de la nada. Es difícil culpar al reparto por esto. Jordan claramente busca un significado más profundo en su interpretación. Morgan claramente quiere devorar la mayor cantidad de escenarios animados posible. Cedric the Entertainer intenta demostrar su talento dramático, legítimamente subestimado. Hay talento evidente, pero el guión es tan vacío que los personajes a menudo hablan durante escenas enteras sin decir nada. Aunque Ivy, la ave hembra, es uno de los 2 personajes principales de esta aventura de amigos, Oli, el pucú macho, sigue siendo el protagonista. El arco emocional principal de la película se desarrolla entre estos 2 amigos interespeciales, por lo que no hay mucho espacio para que florezcan las relaciones femeninas. Además, cuando Boogle se une al grupo, el impacto de Ivy se diluye aún más. Dicho esto, las mujeres tienen papeles secundarios clave. La competitiva hermana menor de Ivy, Violet, Ambika Mod, y su hermana pequeña, Lily, Lolly Adefop, presentan una dinámica fascinante que se complica por su historia familiar. Tras el fallecimiento de sus padres, Ivy se vio obligada a criar a sus hermanas, asumiendo un rol casi maternal, que Violet critica porque Ivy simplemente es mandona. Por parte de Oli, su madre, Callie, Justina Machado, tiene algunas escenas en las que se la retrata como una madre directa y cariñosa que se preocupa por su hijo. El tema obvio de Swapped es la empatía. Ponte en el lugar del otro, comprende antes de juzgar. Está ahí, a la vista de todos,
transmitido con sinceridad en lugar de condescendencia, lo cual es realmente raro. Muchas películas animadas tratan su mensaje como si fuera algo superficial, algo que se pasa por alto antes de las partes emocionantes. Swapped, en cambio, se detiene en sus ideas, cree en ellas. En realidad no intento acusar a Swapped de haber sido creada con IA. No sé lo suficiente sobre la producción como para opinar al respecto. Pero si una película de animación subcontratara por completo el diseño de sus personajes a la generación de imágenes mediante IA, este sería exactamente el resultado. Es imposible ver esta presentación de PowerPoint sobre qué pasaría si un erizo fuera una piña, qué pasaría si un pájaro tuviera hojas y qué pasaría si un árbol fuera un ciervo, sin recordar la desastrosa charla TED de Disney sobre el potencial de la IA para diseñar personajes de Star Wars. Todas las especies del valle temen a las demás, y la película rastrea ese miedo hasta el lobo de fuego. Su acto de destrucción no solo arrasó el valle, sino que creó una cultura de desconfianza que perduró durante generaciones. Las criaturas, que ni siquiera habían nacido cuando el lobo de fuego atacó, aún sufren las consecuencias de sus actos. El miedo, sugiere la película, es el legado más duradero que un villano puede dejar. Más duradero que las llamas, más duradero que el daño. También se habla de cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias terribles, lo cual resume la historia de Ollie. Compartió comida con Ivy por pura bondad. El resultado fue una catástrofe. Y sin embargo, la película no lo condena por ello. Nos invita a aceptar ambas verdades a la vez. Que la bondad sigue siendo una opción valiosa, incluso cuando las consecuencias son complicadas. Que la alternativa, el puño cerrado, la mentalidad isleña, la filosofía de esconderse hoy, vivir mañana, es una forma de muerte lenta. La historia inicial de la abuela es tranquila y hermosa. Un equipo de animación que claramente puso mucho cariño en un mito de la creación que marca el tono emocional de todo el mundo. El valle, en su armonioso pasado, exuberante y mágico, se representa con una ternura que hace que su transformación resulte genuinamente melancólica. El cruce de la cascada es la mejor secuencia de acción de la película, tensa, creativa y temáticamente justificada. Ver a Ollie e Ivy descubrir cómo combinar sus habilidades es la expresión más pura del mensaje de la película en forma cinematográfica. Y luego está el momento en que Google dice lobo de fuego. Solo 2 palabras. Pero Morgan las pronuncia con una voz completamente distinta a la que Google había usado antes. Baja, tranquila, casi divertida. La calidez desaparece, y la comprensión de todo lo que precedió a ese momento, cada broma, cada palabra de aliento, cada sonrisa, se recontextualiza en un instante. Es un golpe emocional bien construido. Y luego está el propio lobo de fuego, quien posiblemente sea el personaje con mayor riqueza temática de la película. Es producto del abandono, el más débil que fue dejado atrás. Su destrucción del valle fue el acto de una criatura que decidió que si él no podía pertenecer a ningún lugar, nadie lo haría. Ese es un origen verdaderamente trágico, y la película se lo merece, aunque no tenga suficiente tiempo en pantalla para explorarlo por completo. Swapped tiene un problema estructural y es significativo. La película sigue lo que los críticos han llamado un formato de búsqueda de objetos. Se presenta un problema, se resuelve en la siguiente escena, se presenta el siguiente problema y también se resuelve. El ritmo del conflicto y la resolución
Es tan comprimido que la tensión se disipa antes de que tenga tiempo de desarrollarse. Se percibe la maquinaria de la trama más de lo debido. Es una película que pretende transmitir grandes ideas, pero a veces avanza demasiado rápido, sin darles espacio para respirar. Ivy, como ya mencioné, está poco desarrollada. Para hacer una película con un coprotagonista, pasa demasiado tiempo reaccionando en lugar de actuando. Su arco emocional debería ser tan impactante como el de Ollie. No lo consigue del todo, y el final, que analizaré en detalle en un momento, opta por una solución fácil. Algunos, incluyéndome a mí, argumentarían que la opción más audaz habría sido un tono más oscuro, que una película tan dispuesta a explorar temas complejos merecía un final con mayor profundidad. El final feliz se justifica en el sentido técnico, pero se siente como un retroceso respecto a todo lo que la película se atrevió a plantear. No es una obra maestra de Pixar, no es animación revolucionaria. Su estructura tiene problemas reales. Su coprotagonista está poco desarrollado y opta por lo seguro cuando tuvo la oportunidad de ser audaz. Los críticos que la tacharon de formulista no se equivocan. Pero esto es lo que sí es. Una película de animación genuinamente ambiciosa, que cree en sus propias ideas, ofrece uno de los mejores giros argumentales de villano de la animación reciente, y cuenta con interpretaciones de voz, en particular de Michael B. Jordan y Tracy Morgan, que le otorgan al material mayor peso emocional del que podría haber tenido en el guión. El mundo que construye es exuberante e imaginativo, y un niño, hizo algo que pareció generoso y amable en ese momento. Compartió su fuente de alimento, las preciadas albóndigas de los pucús, con una joven abeja vanesa llamada Ivy. Le enseñó a comerlas. Pensó que estaba siendo un buen vecino. Lo que siguió fue catastrófico. Llegaron más aves javanesas. Las albóndigas, toda la fuente de alimento de los pucús, fueron devoradas. Los pucús fueron empujados a la inanición. Y Ollie, la pequeña criatura curiosa, que simplemente había intentado ser amable, fue culpado de todo. Fue expulsado, marcado como aquel cuya ingenuidad casi destruyó a su especie. Años después, Ollie ha crecido cargando con esa culpa. E Ivy, ahora una abeja vanesa adulta, ha crecido cargando con el peso de lo que su especie le arrebató inadvertidamente a la suya. Su reencuentro no es precisamente cordial. Son dos criaturas que tienen motivos de sobra para despreciarse, unidas por un giro del destino, una vaina mágica, y como era de esperar, un intercambio de cuerpos. El intercambio en sí es caótico, cómico e inmediatamente encantador. Ollie despertando con plumas y alas es realmente gracioso. Ivy descubriendo que ahora está cerca del suelo y no puede volar, le provoca pánico, en el mejor sentido. La química vocal entre Jordan y Temple es electrizante desde el principio. Discuten, se pelean, se socavan mutuamente a cada paso, y aún así, siempre se percibe un respeto a regañadientes subyacente. La estructura de la misión se pone en marcha rápidamente. Necesitan encontrar otra vaina mágica para intercambiar. Y para ello, necesitarán ayuda para orientarse en el valle. Con la voz de Tracy Morgan, en lo que considero una de sus mejores interpretaciones, Boogle es un pez jovial, de boca ancha y parecido a una lubina, que se ofrece a guiar a Ollie e Ivy hacia un escondite de vainas cerca de una cascada en lo profundo del valle. Es divertido, adorable y parece completamente inofensivo.
El talento cómico natural de Morgan le otorga a Bugle una calidez espontánea que te hace sentir completamente relajado a su alrededor. Esa relajación, como descubriremos, es precisamente el objetivo. Juntos, los tres emprenden un viaje a través del valle, esquivando depredadores, cruzando rápidos y sorteando las hostiles fronteras entre los territorios de las especies. Y con cada obstáculo, Ollie e Evie se ven obligados a depender el uno del otro de una forma que jamás hubieran imaginado. Ollie, ahora en el cuerpo de Evie, tiene que aprender a volar. Ivy, ahora en el cuerpo de Ollie, tiene que aprender a confiar, a bajar el ritmo, a ver el mundo desde el suelo por primera vez. Hay una hermosa secuencia a mitad de la película donde tienen que cruzar una enorme cascada y ninguno de los dos puede hacerlo solo. Ollie descubre una técnica con sus nuevas alas que a Ivy jamás se le habría ocurrido. Ivy usa la fuerza física del pucú para mantenerlos a flote. Es la tesis visual de la película. Son mejores juntos que separados, plasmada en una secuencia de acción genuinamente tensa y emocionante. Y durante todo esto, Bugle está presente, contando chistes, ofreciendo ánimos, pareciendo la presencia más confiable en este mundo peligroso y dividido. Ollie es el corazón moral de la película, y Michael B. Jordan le aporta una profundidad que engrandece la historia. Lo fascinante de Ollie es que su herida principal no es física, sino culpa. Lleva años cargando con el peso de su error infantil, lo que lo ha sumido en el aislamiento. Irónicamente, desconfía de los demás, porque la última vez que confió en alguien, toda su comunidad pagó las consecuencias. Jordan dota a Ollie de una tristeza subyacente que hace que su arco argumental, aprender a confiar de nuevo, a creer que la conexión sigue siendo posible, incluso después de la traición, sea realmente conmovedor. Ivy, con la voz de Juno Temple, es el personaje más complejo de la película y, sinceramente, está un poco desarrollado. Temple se entrega por completo y está maravillosa en el papel, pero el guión le otorga a Ivy menos profundidad emocional que a Ollie. Sabemos menos sobre lo que lleva dentro, lo que teme, lo que desea, más allá de simplemente reunirse con sus hermanas. El centro emocional de la película se inclina fuertemente hacia Ollie, lo que hace que Ivy parezca la parte reactiva del dúo con más frecuencia de la que debería. Tracy Morgan es tan naturalmente gracioso, tan genuinamente cálido en su interpretación, que la película te convence por completo. Cada matiz de generosidad que transmite se siente real. Y ahí radica la trampa, porque aquí está la historia de fondo, revelada en una de las mejores explicaciones del origen de un villano que ofrece la película. El lobo de fuego fue una vez un lobo árbol, el más débil de su camada, abandonado, dejado a su suerte por su propia manada. Su ira, su sed de poder, su necesidad de control, todo surgió de una herida de rechazo tan profunda que se convirtió en algo monstruoso. Usó magia oscura para convertirse en el lobo de fuego. Incendió el valle. Finalmente, el antiguo Zoo lo atrapó en el cuerpo de un pez, el cuerpo de Bugle, como castigo. Y allí esperó, paciente, inteligente, jugando a largo plazo. Cuando vuelves a ver la película conociendo la verdad, cada momento con Bugle adquiere un matiz diferente. Su calidez era lo suficientemente real como para ser convincente, pero siempre estaba al servicio de la manipulación. Y eso resulta inquietante de una manera que perdura. La película plantea una pregunta sutil. ¿Cómo distinguir entre la bondad genuina y la bondad fingida? ¿Y acaso importa si el efecto emocional es el mismo en el momento?
Waped es la última producción de Skydance Animation, el estudio de animación dirigido por David Ellison, conocido principalmente por haber servido de plataforma para el productor John Lasseter tras su despido de Disney/Pixar por conducta sexual inapropiada, siguiendo la tendencia del estudio de reclutar talento consolidado de Disney y DreamWorks Animation. Nathan Greno, codirector de Enredados, dirige la película. Hace mucho tiempo, las criaturas del valle vivían en armonía. Todo cambió cuando el lobo de fuego atacó. Ahora, la comida escasea y los animales se ven obligados a luchar por los escasos recursos. Para Ollie, Michael B. Jordan, un pucú con aspecto de nutria, esto es algo personal. Años atrás, le mostró a Ivy, Juno Temple, una javanesa con aspecto de pájaro. Un acto de bondad que salvó a la javanesa, pero condenó al pucú a morir de hambre, convirtiéndolo en un marginado. Ollie e Ivy han crecido antes de volver a verse, y sus circunstancias los convierten inmediatamente en enemigos acérrimos, durante unos 3 minutos. Luego, convenientemente, se topan con un antiguo objeto mágico que transforma a Ollie en un javán y a Ivy en un pucú, obligándolos a colaborar entre sí, y también con Boogle, Tracy Morgan, la criatura con forma de pez, si quieren tener alguna esperanza de restaurar la paz en el valle y recuperar su forma original. El guión es derivativo y vacío, hasta el punto de que si se revelara que la película fue escrita íntegramente por ChatGPT, no sería ninguna sorpresa. Los personajes hablan en círculos expositivos excesivamente verbosos, repitiendo constantemente tantas palabras como sea posible sin llegar a encontrar un significado real ni profundidad emocional. Y todo el tiempo se precipitan hacia un giro argumental que de alguna manera resulta completamente predecible, a pesar de surgir de la nada. Es difícil culpar al reparto por esto. Jordan claramente busca un significado más profundo en su interpretación. Morgan claramente quiere devorar la mayor cantidad de escenarios animados posible. Cedric the Entertainer intenta demostrar su talento dramático, legítimamente subestimado. Hay talento evidente, pero el guión es tan vacío que los personajes a menudo hablan durante escenas enteras sin decir nada. Aunque Ivy, la ave hembra, es uno de los 2 personajes principales de esta aventura de amigos, Ollie, el pucú macho, sigue siendo el protagonista. El arco emocional principal de la película se desarrolla entre estos 2 amigos interespeciales, por lo que no hay mucho espacio para que florezcan las relaciones femeninas. Además, cuando Boogle se une al grupo, el impacto de Ivy se diluye aún más. Dicho esto, las mujeres tienen papeles secundarios clave. La competitiva hermana menor de Ivy, Violet, Ambika Mod, y su hermana pequeña, Lily, Lolly Adefop, presentan una dinámica fascinante que se complica por su historia familiar. Tras el fallecimiento de sus padres, Ivy se vio obligada a criar a sus hermanas, asumiendo un rol casi maternal, que Violet critica porque Ivy simplemente es mandona. Por parte de Ollie, su madre, Callie, Justina Machado, tiene algunas escenas en las que se la retrata como una madre directa y cariñosa que se preocupa por su hijo. El tema obvio de Swapped es la empatía. Ponte en el lugar del otro, comprende antes de juzgar. Está ahí, a la vista de todos, transmitido con sinceridad en lugar de condescendencia, lo cual es realmente raro. Muchas películas animadas tratan su mensaje como si fuera algo superficial, algo que se pasa por alto
antes de las partes emocionantes. Swapped, en cambio, se detiene en sus ideas, cree en ellas. En realidad no intento acusar a Swapped de haber sido creada con IA. No sé lo suficiente sobre la producción como para opinar al respecto. Pero si una película de animación subcontratara por completo el diseño de sus personajes a la generación de imágenes mediante IA, este sería exactamente el resultado. Es imposible ver esta presentación de PowerPoint sobre qué pasaría si un erizo fuera una piña, qué pasaría si un pájaro tuviera hojas, y qué pasaría si un árbol fuera un ciervo, sin recordar la desastrosa charla TED de Disney sobre el potencial de la IA para diseñar personajes de Star Wars. Todas las especies del valle temen a las demás, y la película rastrea ese miedo hasta el lobo de fuego. Su acto de destrucción no solo arrasó el valle, sino que creó una cultura de desconfianza que perduró durante generaciones. Las criaturas, que ni siquiera habían nacido cuando el lobo de fuego atacó, aún sufren las consecuencias de sus actos. El miedo, sugiere la película, es el legado más duradero que un villano puede dejar. Más duradero que las llamas, más duradero que el daño. También se habla de cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias terribles, lo cual resume la historia de Ollie. Compartió comida con Ivy por pura bondad. El resultado fue una catástrofe. Y sin embargo, la película no lo condena por ello. Nos invita a aceptar ambas verdades a la vez. Que la bondad sigue siendo una opción valiosa, incluso cuando las consecuencias son complicadas. Que la alternativa, el puño cerrado, la mentalidad isleña, la filosofía de esconderse hoy, vivir mañana, es una forma de muerte lenta. La historia inicial de la abuela es tranquila y hermosa. Un equipo de animación que claramente puso mucho cariño en un mito de la creación que marca el tono emocional de todo el mundo. El valle, en su armonioso pasado, exuberante y mágico, se representa con una ternura que hace que su transformación resulte genuinamente melancólica. El cruce de la cascada es la mejor secuencia de acción de la película, tensa, creativa y temáticamente justificada. Ver a Ollie e Ivy descubrir cómo combinar sus habilidades es la expresión más pura del mensaje de la película en forma cinematográfica. Y luego está el momento en que Google dice lobo de fuego. Solo 2 palabras. Pero Morgan las pronuncia con una voz completamente distinta a la que Google había usado antes. Baja, tranquila, casi divertida. La calidez desaparece, y la comprensión de todo lo que precedió a ese momento, cada broma, cada palabra de aliento, cada sonrisa, se recontextualiza en un instante. Es un golpe emocional bien construido. Y luego está el propio lobo de fuego, quien posiblemente sea el personaje con mayor riqueza temática de la película. Es producto del abandono, el más débil que fue dejado atrás. Su destrucción del valle fue el acto de una criatura que decidió que si él no podía pertenecer a ningún lugar, nadie lo haría. Ese es un origen verdaderamente trágico, y la película se lo merece, aunque no tenga suficiente tiempo en pantalla para explorarlo por completo. Swapped tiene un problema estructural y es significativo. La película sigue lo que los críticos han llamado un formato de búsqueda de objetos. Se presenta un problema, se resuelve en la siguiente escena, se presenta el siguiente problema y también se resuelve. El ritmo del conflicto y la resolución es tan comprimido que la tensión se disipa antes de que tenga tiempo de desarrollarse. Se percibe la maquinaria de la trama más de lo debido. Es una película que pretende transmitir grandes ideas,
pero a veces avanza demasiado rápido, sin darles espacio para respirar. Ivy, como ya mencioné, está poco desarrollada. Para hacer una película con un coprotagonista, pasa demasiado tiempo reaccionando en lugar de actuando. Su arco emocional debería ser tan impactante como el de Ollie. No lo consigue del todo, y el final, que analizaré en detalle en un momento, opta por una solución fácil. Algunos, incluyéndome a mí, argumentarían que la opción más audaz habría sido un tono más oscuro, que una película tan dispuesta a explorar temas complejos merecía un final con mayor profundidad. El final feliz se justifica en el sentido técnico, pero se siente como un retroceso respecto a todo lo que la película se atrevió a plantear. No es una obra maestra de Pixar, no es animación revolucionaria. Su estructura tiene problemas reales. Su coprotagonista está poco desarrollado y opta por lo seguro cuando tuvo la oportunidad de ser audaz. Los críticos que la tacharon de formulista no se equivocan. Pero esto es lo que sí es. Una película de animación genuinamente ambiciosa, que cree en sus propias ideas, ofrece uno de los mejores giros argumentales de villano de la animación reciente, y cuenta con interpretaciones de voz, en particular de Michael B. Jordan y Tracy Morgan, que le otorgan al material mayor peso emocional del que podría haber tenido en el guión. El mundo que construye es exuberante e imaginativo, y un niño, hizo algo que pareció generoso y amable en ese momento. Compartió su fuente de alimento, las preciadas albóndigas de los pucús, con una joven abeja vanesa llamada Ivy. Le enseñó a comerlas. Pensó que estaba siendo un buen vecino. Lo que siguió fue catastrófico. Llegaron más aves javanesas. Las albóndigas, toda la fuente de alimento de los pucús, fueron devoradas. Los pucús fueron empujados a la inanición. Y Ollie, la pequeña criatura curiosa, que simplemente había intentado ser amable, fue culpado de todo. Fue expulsado, marcado como aquel cuya ingenuidad casi destruyó a su especie. Años después, Ollie ha crecido cargando con esa culpa. E Ivy, ahora una abeja vanesa adulta, ha crecido cargando con el peso de lo que su especie le arrebató inadvertidamente a la suya. Su reencuentro no es precisamente cordial. Son dos criaturas que tienen motivos de sobra para despreciarse, unidas por un giro del destino, una vaina mágica, y como era de esperar, un intercambio de cuerpos. El intercambio en sí es caótico, cómico e inmediatamente encantador. Ollie despertando con plumas y alas es realmente gracioso. Ivy descubriendo que ahora está cerca del suelo y no puede volar, le provoca pánico, en el mejor sentido. La química vocal entre Jordan y Temple es electrizante desde el principio. Discuten, se pelean, se socavan mutuamente a cada paso, y aún así, siempre se percibe un respeto a regañadientes subyacente. La estructura de la misión se pone en marcha rápidamente. Necesitan encontrar otra vaina mágica para intercambiar. Y para ello, necesitarán ayuda para orientarse en el valle. Con la voz de Tracy Morgan, en lo que considero una de sus mejores interpretaciones, Boogle es un pez jovial, de boca ancha y parecido a una lubina, que se ofrece a guiar a Ollie e Ivy hacia un escondite de vainas cerca de una cascada en lo profundo del valle. Es divertido, adorable y parece completamente inofensivo. El talento cómico natural de Morgan le otorga a Boogle una calidez espontánea que te hace sentir completamente relajado a su alrededor. Esa relajación, como descubriremos, es precisamente el objetivo. Juntos, los tres emprenden un viaje a través del valle,
esquivando depredadores, cruzando rápidos y sorteando las hostiles fronteras entre los territorios de las especies. Y con cada obstáculo, Ollie e Evie se ven obligados a depender el uno del otro de una forma que jamás hubieran imaginado. Ollie, ahora en el cuerpo de Evie, tiene que aprender a volar. Ivy, ahora en el cuerpo de Ollie, tiene que aprender a confiar, a bajar el ritmo, a ver el mundo desde el suelo por primera vez. Hay una hermosa secuencia a mitad de la película donde tienen que cruzar una enorme cascada y ninguno de los dos puede hacerlo solo. Ollie descubre una técnica con sus nuevas alas que a Ivy jamás se le habría ocurrido. Ivy usa la fuerza física del pucú para mantenerlos a flote. Es la tesis visual de la película. Son mejores juntos que separados, plasmada en una secuencia de acción genuinamente tensa y emocionante. Y durante todo esto, Bugle está presente, contando chistes, ofreciendo ánimos, pareciendo la presencia más confiable en este mundo peligroso y dividido. Ollie es el corazón moral de la película, y Michael B. Jordan le aporta una profundidad que engrandece la historia. Lo fascinante de Ollie es que su herida principal no es física, sino culpa. Lleva años cargando con el peso de su error infantil, lo que lo ha sumido en el aislamiento. Irónicamente, desconfía de los demás, porque la última vez que confió en alguien, toda su comunidad pagó las consecuencias. Jordan dota a Ollie de una tristeza subyacente que hace que su arco argumental, aprender a confiar de nuevo, a creer que la conexión sigue siendo posible, incluso después de la traición, sea realmente conmovedor. Ivy, con la voz de Juno Temple, es el personaje más complejo de la película y, sinceramente, está un poco desarrollado. Temple se entrega por completo y está maravillosa en el papel, pero el guión le otorga a Ivy menos profundidad emocional que a Ollie. Sabemos menos sobre lo que lleva dentro, lo que teme, lo que desea, más allá de simplemente reunirse con sus hermanas. El centro emocional de la película se inclina fuertemente hacia Ollie, lo que hace que Ivy parezca la parte reactiva del dúo con más frecuencia de la que debería. Tracy Morgan es tan naturalmente gracioso, tan genuinamente cálido en su interpretación, que la película te convence por completo. Cada matiz de generosidad que transmite se siente real. Y ahí radica la trampa, porque aquí está la historia de fondo, revelada en una de las mejores explicaciones del origen de un villano que ofrece la película. El lobo de fuego fue una vez un lobo árbol, el más débil de su camada, abandonado, dejado a su suerte por su propia manada. Su ira, su sed de poder, su necesidad de control, todo surgió de una herida de rechazo tan profunda que se convirtió en algo monstruoso. Usó magia oscura para convertirse en el lobo de fuego. Incendió el valle. Finalmente, el antiguo Zoo lo atrapó en el cuerpo de un pez, el cuerpo de Bugle, como castigo. Y allí esperó, paciente, inteligente, jugando a largo plazo. Cuando vuelves a ver la película conociendo la verdad, cada momento con Bugle adquiere un matiz diferente. Su calidez era lo suficientemente real como para ser convincente, pero siempre estaba al servicio de la manipulación. Y eso resulta inquietante de una manera que perdura. La película plantea una pregunta sutil. ¿Cómo distinguir entre la bondad genuina y la bondad fingida? ¿Y acaso importa si el efecto emocional es el mismo en el momento? Waped es la última producción de Skydance Animation, el estudio de animación dirigido por David Ellison, conocido principalmente por haber servido de plataforma para el productor John Lasseter tras su despido de Disney/Pixar
por conducta sexual inapropiada, siguiendo la tendencia del estudio de reclutar talento consolidado de Disney y DreamWorks Animation. Nathan Greno, codirector de Enredados, dirige la película. Hace mucho tiempo, las criaturas del valle vivían en armonía. Todo cambió cuando el lobo de fuego atacó. Ahora, la comida escasea y los animales se ven obligados a luchar por los escasos recursos. Para Ollie, Michael B. Jordan, un pucú con aspecto de nutria, esto es algo personal. Años atrás, le mostró a Ivy, Juno Temple, una javanesa con aspecto de pájaro. Un acto de bondad que salvó a la javanesa, pero condenó al pucú a morir de hambre, convirtiéndolo en un marginado. Ollie e Ivy han crecido antes de volver a verse, y sus circunstancias los convierten inmediatamente en enemigos acérrimos, durante unos 3 minutos. Luego, convenientemente, se topan con un antiguo objeto mágico que transforma a Ollie en un javán y a Ivy en un pucú, obligándolos a colaborar entre sí, y también con Boogle, Tracy Morgan, la criatura con forma de pez, si quieren tener alguna esperanza de restaurar la paz en el valle y recuperar su forma original. El guión es derivativo y vacío, hasta el punto de que si se revelara que la película fue escrita íntegramente por ChatGPT, no sería ninguna sorpresa. Los personajes hablan en círculos expositivos excesivamente verbosos, repitiendo constantemente tantas palabras como sea posible sin llegar a encontrar un significado real ni profundidad emocional. Y todo el tiempo se precipitan hacia un giro argumental que de alguna manera resulta completamente predecible, a pesar de surgir de la nada. Es difícil culpar al reparto por esto. Jordan claramente busca un significado más profundo en su interpretación. Morgan claramente quiere devorar la mayor cantidad de escenarios animados posible. Cedric the Entertainer intenta demostrar su talento dramático, legítimamente subestimado. Hay talento evidente, pero el guión es tan vacío que los personajes a menudo hablan durante escenas enteras sin decir nada. Aunque Ivy, la ave hembra, es uno de los 2 personajes principales de esta aventura de amigos, Ollie, el pucú macho, sigue siendo el protagonista. El arco emocional principal de la película se desarrolla entre estos 2 amigos interespeciales, por lo que no hay mucho espacio para que florezcan las relaciones femeninas. Además, cuando Boogle se une al grupo, el impacto de Ivy se diluye aún más. Dicho esto, las mujeres tienen papeles secundarios clave. La competitiva hermana menor de Ivy, Violet, Ambika Mod, y su hermana pequeña, Lily, Lolly Adefop, presentan una dinámica fascinante que se complica por su historia familiar. Tras el fallecimiento de sus padres, Ivy se vio obligada a criar a sus hermanas, asumiendo un rol casi maternal, que Violet critica porque Ivy simplemente es mandona. Por parte de Ollie, su madre, Callie, Justina Machado, tiene algunas escenas en las que se la retrata como una madre directa y cariñosa que se preocupa por su hijo. El tema obvio de Swapped es la empatía. Ponte en el lugar del otro, comprende antes de juzgar. Está ahí, a la vista de todos, transmitido con sinceridad en lugar de condescendencia, lo cual es realmente raro. Muchas películas animadas tratan su mensaje como si fuera algo superficial, algo que se pasa por alto antes de las partes emocionantes. Swapped, en cambio, se detiene en sus ideas, cree en ellas. En realidad no intento acusar a Swapped de haber sido creada con IA. No sé lo suficiente sobre la producción como para opinar al respecto,
Pero si una película de animación subcontratara por completo el diseño de sus personajes a la generación de imágenes mediante IA, este sería exactamente el resultado. Es imposible ver esta presentación de PowerPoint sobre qué pasaría si un erizo fuera una piña, qué pasaría si un pájaro tuviera hojas y qué pasaría si un árbol fuera un ciervo, sin recordar la desastrosa charla TED de Disney sobre el potencial de la IA para diseñar personajes de Star Wars. Todas las especies del valle temen a las demás, y la película rastrea ese miedo hasta el lobo de fuego. Su acto de destrucción no solo arrasó el valle, sino que creó una cultura de desconfianza que perduró durante generaciones. Las criaturas, que ni siquiera habían nacido cuando el lobo de fuego atacó, aún sufren las consecuencias de sus actos. El miedo, sugiere la película, es el legado más duradero que un villano puede dejar. Más duradero que las llamas, más duradero que el daño. También se habla de cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias terribles, lo cual resume la historia de Ollie. Compartió comida con Ivy por pura bondad. El resultado fue una catástrofe. Y sin embargo, la película no lo condena por ello. Nos invita a aceptar ambas verdades a la vez. Que la bondad sigue siendo una opción valiosa, incluso cuando las consecuencias son complicadas. Que la alternativa, el puño cerrado, la mentalidad isleña, la filosofía de esconderse hoy, vivir mañana, es una forma de muerte lenta. La historia inicial de la abuela es tranquila y hermosa. Un equipo de animación que claramente puso mucho cariño en un mito de la creación que marca el tono emocional de todo el mundo. El valle, en su armonioso pasado, exuberante y mágico, se representa con una ternura que hace que su transformación resulte genuinamente melancólica. El cruce de la cascada es la mejor secuencia de acción de la película, tensa, creativa y temáticamente justificada. Ver a Ollie e Ivy descubrir cómo combinar sus habilidades es la expresión más pura del mensaje de la película en forma cinematográfica. Y luego está el momento en que Google dice lobo de fuego. Solo 2 palabras. Pero Morgan las pronuncia con una voz completamente distinta a la que Google había usado antes. Baja, tranquila, casi divertida. La calidez desaparece, y la comprensión de todo lo que precedió a ese momento, cada broma, cada palabra de aliento, cada sonrisa, se recontextualiza en un instante. Es un golpe emocional bien construido. Y luego está el propio lobo de fuego, quien posiblemente sea el personaje con mayor riqueza temática de la película. Es producto del abandono, el más débil que fue dejado atrás. Su destrucción del valle fue el acto de una criatura que decidió que si él no podía pertenecer a ningún lugar, nadie lo haría. Ese es un origen verdaderamente trágico, y la película se lo merece, aunque no tenga suficiente tiempo en pantalla para explorarlo por completo. Swapped tiene un problema estructural y es significativo. La película sigue lo que los críticos han llamado un formato de búsqueda de objetos. Se presenta un problema, se resuelve en la siguiente escena, se presenta el siguiente problema y también se resuelve. El ritmo del conflicto y la resolución es tan comprimido que la tensión se disipa antes de que tenga tiempo de desarrollarse. Se percibe la maquinaria de la trama más de lo debido. Es una película que pretende transmitir grandes ideas, pero a veces avanza demasiado rápido, sin darles espacio para respirar. Ivy, como ya mencioné, está poco desarrollada. Para hacer una película con un coprotagonista, pasa demasiado tiempo reaccionando en lugar de actuando.
Su arco emocional debería ser tan impactante como el de Ollie. No lo consigue del todo, y el final, que analizaré en detalle en un momento, opta por una solución fácil. Algunos, incluyéndome a mí, argumentarían que la opción más audaz habría sido un tono más oscuro, que una película tan dispuesta a explorar temas complejos merecía un final con mayor profundidad. El final feliz se justifica en el sentido técnico, pero se siente como un retroceso respecto a todo lo que la película se atrevió a plantear. No es una obra maestra de Pixar, no es animación revolucionaria. Su estructura tiene problemas reales. Su coprotagonista está poco desarrollado y opta por lo seguro cuando tuvo la oportunidad de ser audaz. Los críticos que la tacharon de formulista no se equivocan. Pero esto es lo que sí es. Una película de animación genuinamente ambiciosa, que cree en sus propias ideas, ofrece uno de los mejores giros argumentales de villano de la animación reciente, y cuenta con interpretaciones de voz, en particular de Michael B. Jordan y Tracy Morgan, que le otorgan al material mayor peso emocional del que podría haber tenido en el guión. El mundo que construye es exuberante e imaginativo, y un niño, hizo algo que pareció generoso y amable en ese momento. Compartió su fuente de alimento, las preciadas albóndigas de los pucús, con una joven abeja vanesa llamada Ivy. Le enseñó a comerlas. Pensó que estaba siendo un buen vecino. Lo que siguió fue catastrófico. Llegaron más aves javanesas. Las albóndigas, toda la fuente de alimento de los pucús, fueron devoradas. Los pucús fueron empujados a la inanición. Y Ollie, la pequeña criatura curiosa, que simplemente había intentado ser amable, fue culpado de todo. Fue expulsado, marcado como aquel cuya ingenuidad casi destruyó a su especie. Años después, Ollie ha crecido cargando con esa culpa. E Ivy, ahora una abeja vanesa adulta, ha crecido cargando con el peso de lo que su especie le arrebató inadvertidamente a la suya. Su reencuentro no es precisamente cordial. Son dos criaturas que tienen motivos de sobra para despreciarse, unidas por un giro del destino, una vaina mágica, y como era de esperar, un intercambio de cuerpos. El intercambio en sí es caótico, cómico e inmediatamente encantador. Ollie despertando con plumas y alas es realmente gracioso. Ivy descubriendo que ahora está cerca del suelo y no puede volar, le provoca pánico, en el mejor sentido. La química vocal entre Jordan y Temple es electrizante desde el principio. Discuten, se pelean, se socavan mutuamente a cada paso, y aún así, siempre se percibe un respeto a regañadientes subyacente. La estructura de la misión se pone en marcha rápidamente. Necesitan encontrar otra vaina mágica para intercambiar. Y para ello, necesitarán ayuda para orientarse en el valle. Con la voz de Tracy Morgan, en lo que considero una de sus mejores interpretaciones, Boogle es un pez jovial, de boca ancha y parecido a una lubina, que se ofrece a guiar a Ollie e Ivy hacia un escondite de vainas cerca de una cascada en lo profundo del valle. Es divertido, adorable y parece completamente inofensivo. El talento cómico natural de Morgan le otorga a Boogle una calidez espontánea que te hace sentir completamente relajado a su alrededor. Esa relajación, como descubriremos, es precisamente el objetivo. Juntos, los tres emprenden un viaje a través del valle, esquivando depredadores, cruzando rápidos y sorteando las hostiles fronteras entre los territorios de las especies. Y con cada obstáculo, Ollie e Ivy se ven obligados
a depender el uno del otro de una forma que jamás hubieran imaginado. Ollie, ahora en el cuerpo de Ivy, tiene que aprender a volar. Ivy, ahora en el cuerpo de Ollie, tiene que aprender a confiar, a bajar el ritmo, a ver el mundo desde el suelo por primera vez. Hay una hermosa secuencia a mitad de la película donde tienen que cruzar una enorme cascada y ninguno de los dos puede hacerlo solo. Ollie descubre una técnica con sus nuevas alas que a Ivy jamás se le habría ocurrido. Ivy usa la fuerza física del pucú para mantenerlos a flote. Es la tesis visual de la película. Son mejores juntos que separados, plasmada en una secuencia de acción genuinamente tensa y emocionante. Y durante todo esto, Bugle está presente, contando chistes, ofreciendo ánimos, pareciendo la presencia más confiable en este mundo peligroso y dividido. Ollie es el corazón moral de la película, y Michael B. Jordan le aporta una profundidad que engrandece la historia. Lo fascinante de Ollie es que su herida principal no es física, sino culpa. Lleva años cargando con el peso de su error infantil, lo que lo ha sumido en el aislamiento. Irónicamente, desconfía de los demás, porque la última vez que confió en alguien, toda su comunidad pagó las consecuencias. Jordan dota a Ollie de una tristeza subyacente que hace que su arco argumental, aprender a confiar de nuevo, a creer que la conexión sigue siendo posible, incluso después de la traición, sea realmente conmovedor. Ivy, con la voz de Juno Temple, es el personaje más complejo de la película y, sinceramente, está un poco desarrollado. Temple se entrega por completo y está maravillosa en el papel, pero el guión le otorga a Ivy menos profundidad emocional que a Ollie. Sabemos menos sobre lo que lleva dentro, lo que teme, lo que desea, más allá de simplemente reunirse con sus hermanas. El centro emocional de la película se inclina fuertemente hacia Ollie, lo que hace que Ivy parezca la parte reactiva del dúo con más frecuencia de la que debería. Tracy Morgan es tan naturalmente gracioso, tan genuinamente cálido en su interpretación, que la película te convence por completo. Cada matiz de generosidad que transmite se siente real. Y ahí radica la trampa, porque aquí está la historia de fondo, revelada en una de las mejores explicaciones del origen de un villano que ofrece la película. El lobo de fuego fue una vez un lobo árbol, el más débil de su camada, abandonado, dejado a su suerte por su propia manada. Su ira, su sed de poder, su necesidad de control, todo surgió de una herida de rechazo tan profunda que se convirtió en algo monstruoso. Usó magia oscura para convertirse en el lobo de fuego. Incendió el valle. Finalmente, el antiguo Tzo lo atrapó en el cuerpo de un pez, el cuerpo de Bugle, como castigo. Y allí esperó, paciente, inteligente, jugando a largo plazo. Cuando vuelves a ver la película conociendo la verdad, cada momento con Bugle adquiere un matiz diferente. Su calidez era lo suficientemente real como para ser convincente, pero siempre estaba al servicio de la manipulación. Y eso resulta inquietante de una manera que perdura. La película plantea una pregunta sutil. ¿Cómo distinguir entre la bondad genuina y la bondad fingida? ¿Y acaso importa si el efecto emocional es el mismo en el momento? Waped es la última producción de Skydance Animation, el estudio de animación dirigido por David Ellison, conocido principalmente por haber servido de plataforma para el productor John Lasseter tras su despido de Disney/Pixar por conducta sexual inapropiada, siguiendo la tendencia del estudio de reclutar talento consolidado de Disney y DreamWorks Animation. Nathan Greno
codirector de Enredados, dirige la película. Hace mucho tiempo, las criaturas del valle vivían en armonía. Todo cambió cuando el lobo de fuego atacó. Ahora, la comida escasea y los animales se ven obligados a luchar por los escasos recursos. Para Ollie, Michael B. Jordan, un pucú con aspecto de nutria, esto es algo personal. Años atrás, le mostró a Ivy, Juno Temple, una javanesa con aspecto de pájaro. Un acto de bondad que salvó a la javanesa, pero condenó al pucú a morir de hambre, convirtiéndolo en un marginado. Ollie e Ivy han crecido antes de volver a verse, y sus circunstancias los convierten inmediatamente en enemigos acérrimos, durante unos 3 minutos. Luego, convenientemente, se topan con un antiguo objeto mágico que transforma a Ollie en un javán y a Ivy en un pucú, obligándolos a colaborar entre sí, y también con Boogle, Tracy Morgan, la criatura con forma de pez, si quieren tener alguna esperanza de restaurar la paz en el valle y recuperar su forma original. El guión es derivativo y vacío, hasta el punto de que si se revelara que la película fue escrita íntegramente por ChatGPT, no sería ninguna sorpresa. Los personajes hablan en círculos expositivos excesivamente verbosos, repitiendo constantemente tantas palabras como sea posible sin llegar a encontrar un significado real ni profundidad emocional. Y todo el tiempo se precipitan hacia un giro argumental que de alguna manera resulta completamente predecible, a pesar de surgir de la nada. Es difícil culpar al reparto por esto. Jordan claramente busca un significado más profundo en su interpretación. Morgan claramente quiere devorar la mayor cantidad de escenarios animados posible. Cedric the Entertainer intenta demostrar su talento dramático, legítimamente subestimado. Hay talento evidente, pero el guión es tan vacío que los personajes a menudo hablan durante escenas enteras sin decir nada. Aunque Ivy, la ave hembra, es uno de los 2 personajes principales de esta aventura de amigos, Ollie, el pucú macho, sigue siendo el protagonista. El arco emocional principal de la película se desarrolla entre estos 2 amigos interespeciales, por lo que no hay mucho espacio para que florezcan las relaciones femeninas. Además, cuando Boogle se une al grupo, el impacto de Ivy se diluye aún más. Dicho esto, las mujeres tienen papeles secundarios clave. La competitiva hermana menor de Ivy, Violet, Ambika Mod, y su hermana pequeña, Lily, Lolly Adefop, presentan una dinámica fascinante que se complica por su historia familiar. Tras el fallecimiento de sus padres, Ivy se vio obligada a criar a sus hermanas, asumiendo un rol casi maternal, que Violet critica porque Ivy simplemente es mandona. Por parte de Ollie, su madre, Callie, Justina Machado, tiene algunas escenas en las que se la retrata como una madre directa y cariñosa que se preocupa por su hijo. El tema obvio de Swapped es la empatía. Ponte en el lugar del otro, comprende antes de juzgar. Está ahí, a la vista de todos, transmitido con sinceridad en lugar de condescendencia, lo cual es realmente raro. Muchas películas animadas tratan su mensaje como si fuera algo superficial, algo que se pasa por alto antes de las partes emocionantes. Swapped, en cambio, se detiene en sus ideas, cree en ellas. En realidad no intento acusar a Swapped de haber sido creada con IA. No sé lo suficiente sobre la producción como para opinar al respecto. Pero si una película de animación subcontratara por completo el diseño de sus personajes a la generación de imágenes mediante IA, este sería exactamente el resultado.
Es imposible ver esta presentación de PowerPoint sobre qué pasaría si un erizo fuera una piña, qué pasaría si un pájaro tuviera hojas y qué pasaría si un árbol fuera un ciervo, sin recordar la desastrosa charla TED de Disney sobre el potencial de la IA para diseñar personajes de Star Wars. Todas las especies del valle temen a las demás, y la película rastrea ese miedo hasta el lobo de fuego. Su acto de destrucción no solo arrasó el valle, sino que creó una cultura de desconfianza que perduró durante generaciones. Las criaturas, que ni siquiera habían nacido cuando el lobo de fuego atacó, aún sufren las consecuencias de sus actos. El miedo, sugiere la película, es el legado más duradero que un villano puede dejar. Más duradero que las llamas, más duradero que el daño. También se habla de cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias terribles, lo cual resume la historia de Ollie. Compartió comida con Ivy por pura bondad. El resultado fue una catástrofe. Y sin embargo, la película no lo condena por ello. Nos invita a aceptar ambas verdades a la vez. Que la bondad sigue siendo una opción valiosa, incluso cuando las consecuencias son complicadas. Que la alternativa, el puño cerrado, la mentalidad isleña, la filosofía de esconderse hoy, vivir mañana, es una forma de muerte lenta. La historia inicial de la abuela es tranquila y hermosa. Un equipo de animación que claramente puso mucho cariño en un mito de la creación que marca el tono emocional de todo el mundo. El valle, en su armonioso pasado, exuberante y mágico, se representa con una ternura que hace que su transformación resulte genuinamente melancólica. El cruce de la cascada es la mejor secuencia de acción de la película, tensa, creativa y temáticamente justificada. Ver a Ollie e Ivy descubrir cómo combinar sus habilidades es la expresión más pura del mensaje de la película en forma cinematográfica. Y luego está el momento en que Google dice lobo de fuego. Solo 2 palabras. Pero Morgan las pronuncia con una voz completamente distinta a la que Google había usado antes. Baja, tranquila, casi divertida. La calidez desaparece, y la comprensión de todo lo que precedió a ese momento, cada broma, cada palabra de aliento, cada sonrisa, se recontextualiza en un instante. Es un golpe emocional bien construido. Y luego está el propio lobo de fuego, quien posiblemente sea el personaje con mayor riqueza temática de la película. Es producto del abandono, el más débil que fue dejado atrás. Su destrucción del valle fue el acto de una criatura que decidió que si él no podía pertenecer a ningún lugar, nadie lo haría. Ese es un origen verdaderamente trágico, y la película se lo merece, aunque no tenga suficiente tiempo en pantalla para explorarlo por completo. Swapped tiene un problema estructural y es significativo. La película sigue lo que los críticos han llamado un formato de búsqueda de objetos. Se presenta un problema, se resuelve en la siguiente escena, se presenta el siguiente problema y también se resuelve. El ritmo del conflicto y la resolución es tan comprimido que la tensión se disipa antes de que tenga tiempo de desarrollarse. Se percibe la maquinaria de la trama más de lo debido. Es una película que pretende transmitir grandes ideas, pero a veces avanza demasiado rápido, sin darles espacio para respirar. Ivy, como ya mencioné, está poco desarrollada. Para hacer una película con un coprotagonista, pasa demasiado tiempo reaccionando en lugar de actuando. Su arco emocional debería ser tan impactante como el de Ollie. No lo consigue del todo, y el final, que analizaré en detalle en un momento, opta por una solución fácil. Algunos, incluyéndome a mí,
argumentarían que la opción más audaz habría sido un tono más oscuro, que una película tan dispuesta a explorar temas complejos merecía un final con mayor profundidad. El final feliz se justifica en el sentido técnico, pero se siente como un retroceso respecto a todo lo que la película se atrevió a plantear. No es una obra maestra de Pixar, no es animación revolucionaria. Su estructura tiene problemas reales. Su coprotagonista está poco desarrollado y opta por lo seguro cuando tuvo la oportunidad de ser audaz. Los críticos que la tacharon de formulista no se equivocan. Pero esto es lo que sí es. Una película de animación genuinamente ambiciosa, que cree en sus propias ideas, ofrece uno de los mejores giros argumentales de villano de la animación reciente, y cuenta con interpretaciones de voz, en particular de Michael B. Jordan y Tracy Morgan, que le otorgan al material mayor peso emocional del que podría haber tenido en el guión. El mundo que construye es exuberante e imaginativo, y Los Waped es la última producción de Skydance Animation, el estudio de animación dirigido por David Ellison, conocido principalmente por haber servido de plataforma para el productor John Lasseter tras su despido de Disney/Pixar por conducta sexual inapropiada, siguiendo la tendencia del estudio de reclutar talento consolidado de Disney y DreamWorks Animation. Nathan Greno, codirector de Enredados, dirige la película. Hace mucho tiempo, las criaturas del valle vivían en armonía. Todo cambió cuando el lobo de fuego atacó. Ahora, la comida escasea y los animales se ven obligados a luchar por los escasos recursos. Para Oli, Michael B. Jordan, un pucú con aspecto de nutria, esto es algo personal. Años atrás, le mostró a Ivy, Juno Temple, una javanesa con aspecto de pájaro, un acto de bondad que salvó a la javanesa, pero condenó al pucú a morir de hambre, convirtiéndolo en un marginado. Oli e Ivy han crecido antes de volver a verse, y sus circunstancias los convierten inmediatamente en enemigos acérrimos, durante unos 3 minutos. Luego, convenientemente, se topan con un antiguo objeto mágico que transforma a Oli en un javán y a Ivy en un pucú, obligándolos a colaborar entre sí, y también con Boogle, Tracy Morgan, la criatura con forma de pez, si quieren tener alguna esperanza de restaurar la paz en el valle y recuperar su forma original. El guión es derivativo y vacío, hasta el punto de que si se revelara que la película fue escrita íntegramente por ChatGPT, no sería ninguna sorpresa. Los personajes hablan en círculos expositivos excesivamente verbosos, repitiendo constantemente tantas palabras como sea posible, sin llegar a encontrar un significado real ni profundidad emocional. Y todo el tiempo se precipitan hacia un giro argumental que de alguna manera resulta completamente predecible, a pesar de surgir de la nada. Es difícil culpar al reparto por esto. Jordan claramente busca un significado más profundo en su interpretación. Morgan claramente quiere devorar la mayor cantidad de escenarios animados posible. Cedric the Entertainer intenta demostrar su talento dramático, legítimamente subestimado. Hay talento evidente, pero el guión es tan vacío que los personajes a menudo hablan durante escenas enteras sin decir nada. Aunque Ivy, la ave hembra, es uno de los 2 personajes principales de esta aventura de amigos, Oli, el pucú macho, sigue siendo el protagonista. El arco emocional principal de la película se desarrolla entre estos 2 amigos interespeciales, por lo que no hay mucho espacio para que florezcan las relaciones femeninas.
Además, cuando Google se une al grupo, el impacto de Ivy se diluye aún más. Dicho esto, las mujeres tienen papeles secundarios clave. La competitiva hermana menor de Ivy, Violet, Ambika Mod, y su hermana pequeña, Lily, Lolly Adefop, presentan una dinámica fascinante que se complica por su historia familiar. Tras el fallecimiento de sus padres, Ivy se vio obligada a criar a sus hermanas, asumiendo un rol casi maternal, que Violet critica porque Ivy simplemente es mandona. Por parte de Ollie, su madre, Callie, Justina Machado, tiene algunas escenas en las que se la retrata como una madre directa y cariñosa que se preocupa por su hijo. El tema obvio de Swapped es la empatía. Ponte en el lugar del otro, comprende antes de juzgar. Está ahí, a la vista de todos, transmitido con sinceridad en lugar de condescendencia, lo cual es realmente raro. Muchas películas animadas tratan su mensaje como si fuera algo superficial, algo que se pasa por alto antes de las partes emocionantes. Swapped, en cambio, se detiene en sus ideas, cree en ellas. En realidad no intento acusar a Swapped de haber sido creada con IA. No sé lo suficiente sobre la producción como para opinar al respecto, pero si una película de animación subcontratara por completo el diseño de sus personajes a la generación de imágenes mediante IA, este sería exactamente el resultado. Es imposible ver esta presentación de PowerPoint sobre qué pasaría si un erizo fuera una piña, qué pasaría si un pájaro tuviera hojas, y qué pasaría si un árbol fuera un ciervo, sin recordar la desastrosa charla TED de Disney sobre el potencial de la IA para diseñar personajes de Star Wars. Todas las especies del valle temen a las demás, y la película rastrea ese miedo hasta el lobo de fuego. Su acto de destrucción no solo arrasó el valle, sino que creó una cultura de desconfianza que perduró durante generaciones. Las criaturas, que ni siquiera habían nacido cuando el lobo de fuego atacó, aún sufren las consecuencias de sus actos. El miedo, sugiere la película, es el legado más duradero que un villano puede dejar. Más duradero que las llamas, más duradero que el daño. También se habla de cómo las buenas intenciones pueden tener consecuencias terribles, lo cual resume la historia de Ollie. Compartió comida con Ivy por pura bondad. El resultado fue una catástrofe. Y sin embargo, la película no lo condena por ello. Nos invita a aceptar ambas verdades a la vez. Que la bondad sigue siendo una opción valiosa, incluso cuando las consecuencias son complicadas. Que la alternativa, el puño cerrado, la mentalidad isleña, la filosofía de esconderse hoy, vivir mañana, es una forma de muerte lenta. La historia inicial de la abuela es tranquila y hermosa. Un equipo de animación que claramente puso mucho cariño en un mito de la creación que marca el tono emocional de todo el mundo. El valle, en su armonioso pasado, exuberante y mágico, se representa con una ternura que hace que su transformación resulte genuinamente melancólica. El cruce de la cascada es la mejor secuencia de acción de la película, tensa, creativa y temáticamente justificada. Ver a Ollie e Ivy descubrir cómo combinar sus habilidades es la expresión más pura del mensaje de la película en forma cinematográfica. Y luego está el momento en que Google dice lobo de fuego. Solo 2 palabras. Pero Morgan las pronuncia con una voz completamente distinta a la que Google había usado antes. Baja, tranquila, casi divertida. La calidez desaparece, y la comprensión de todo lo que precedió a ese momento, cada broma, cada palabra de aliento, cada sonrisa,
se recontextualiza en un instante. Es un golpe emocional bien construido. Y luego está el propio Lobo de Fuego, quien posiblemente sea el personaje con mayor riqueza temática de la película. Es producto del abandono, el más débil que fue dejado atrás. Su destrucción del valle fue el acto de una criatura que decidió que si él no podía pertenecer a ningún lugar, nadie lo haría. Ese es un origen verdaderamente trágico, y la película se lo merece, aunque no tenga suficiente tiempo en pantalla para explorarlo por completo. Swapped tiene un problema estructural y es significativo. La película sigue lo que los críticos han llamado un formato de búsqueda de objetos. Se presenta un problema, se resuelve en la siguiente escena, se presenta el siguiente problema y también se resuelve. El ritmo del conflicto y la resolución es tan comprimido que la tensión se disipa antes de que tenga tiempo de desarrollarse. Se percibe la maquinaria de la trama más de lo debido. Es una película que pretende transmitir grandes ideas, pero a veces avanza demasiado rápido, sin darles espacio para respirar. Ivy, como ya mencioné, está poco desarrollada. Para hacer una película con un coprotagonista, pasa demasiado tiempo reaccionando en lugar de actuando. Su arco emocional debería ser tan impactante como el de Ollie. No lo consigue del todo, y el final, que analizaré en detalle en un momento, opta por una solución fácil. Algunos, incluyéndome a mí, argumentarían que la opción más audaz habría sido un tono más oscuro, que una película tan dispuesta a explorar temas complejos merecía un final con mayor profundidad. El final feliz se justifica en el sentido técnico, pero se siente como un retroceso respecto a todo lo que la película se atrevió a plantear. No es una obra maestra de Pixar, no es animación revolucionaria. Su estructura tiene problemas reales. Su coprotagonista está poco desarrollado y opta por lo seguro cuando tuvo la oportunidad de ser audaz. Los críticos que la tacharon de formulista no se equivocan. Pero esto es lo que sí es. Una película de animación genuinamente ambiciosa, que cree en sus propias ideas, ofrece uno de los mejores giros argumentales de villano de la animación reciente, y cuenta con interpretaciones de voz, en particular de Michael B. Jordan y Tracy Morgan, que le otorgan al material mayor peso emocional del que podría haber tenido en el guión. El mundo que construye es exuberante e imaginativo, y los